Juan capítulo 2. Jesús convierte el agua en vino. Jesús es el gozo de Dios en medio de sus decepciones. Vamos entonces a los primeros versículos. Vamos a leer desde el 3 al 8. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarla ¿a quién? Al maestresala. Vamos a tener unas preguntas bien interesantes. ¿Le están haciendo compañía algunos sueños rotos? ¿Te parece que la decepción es algo así como un amigo cercano? ¿Crees que la vida ha sido poco amable con usted? ¿Has tenido tantas decepciones que ya no tienes esperanza, no tienes fuerzas para seguir creyendo, seguir caminando, seguir andando? ¿Crees que has perdido tanto que a veces no entiendes por qué? ¿O es que Dios se ha ensañado contigo? ¿Por qué esto que me ha pasado no le pasa a otros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo yo? ¿Crees que cuando por fin se va a llenar la copa del gozo y la paz, entonces esta se cae y se derrama? ¿Has tenido esperanza en recibir algo y no ha llegado? ¿O aún piensas que ni siquiera va a llegar? Jesús es el gozo de Dios en medio de tus decepciones. ¿O es que la decepción no hace parte de la vida cristiana? En Juan capítulo 2, Dios obró un milagro en medio de lo que algunos llamarían una desilusión. Vamos a entrar al texto. No nos quedemos de manera superficial. Vamos a entrar, a sumergirnos al texto. Entonces, mire lo que acaba de pasar. Se acabó el vino, papá. Y lo peor es que la fiesta apenas estaba comenzando. Se acabó el vino. Si usted hace una mirada superficial, como la mayoría de las veces la hacemos, que pasamos por encima del texto sin sumergirnos en los sentimientos, emociones, situaciones, circunstancias que se vivieron en ese momento. Por favor, era una boda. El vino en las bodas judías es sinónimo casi, mejor dicho, que falte la lechona, pero que no falte el vino. Aparte de que el vino bíblicamente tiene un sentido de gozo, de alegría. Ojo, 2, 3, 4 copitas. Pero recuerde que la Biblia también dice: no os embraguéis con vino. ¿Okay? Dice el versículo 3: y faltando el vino. Mire cómo le parece. Se acabó el vino, ahorita qué va a hacer esta vez. Jesús obró un milagro en medio de ¿qué? De una situación que muchos llamarían una desilusión, una frustración, una circunstancia complicada, un problema. Si la vemos desde acá, pues no nos parece tan complicado. Pero ¿qué pasaría si usted fuera el organizador de ese evento? El lugar donde estás, la decisión que vas a tomar, el lugar donde vas a ir, puede ser el escenario que Dios ha venido preparando para obrar un milagro en tu vida. A veces perdemos de vista lo que la palabra de Dios nos muestra. Todo el tiempo es una queja, todo el tiempo es buscando razones para que la frustración, la desilusión, la queja venga. Pudo haber sido un momento de estrés grave, pero miren, Jesús obró un milagro en medio de una situación bastante difícil y complicada. Así que créame que lo que usted está viviendo, lo que ha vivido, el lugar donde está, la decisión que va a tomar, el lugar incómodo, etcétera, 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 es porque seguramente Dios está preparando ¿qué? Un milagro. El mismo Jesús que transformó el agua en vino puede cambiar tu desilusión. ¿Por qué? Por gozo. Recuerden que en la Biblia vino es sinónimo de gozo. El mismo Jesús que transformó el agua en vino puede cambiar tu desilusión por gozo. Romanos capítulo 5 versículos del 3 al 5 dice la palabra del Señor: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que parte de la vida cristiana es vivir momentos de ¿qué? De tribulación. Tribulación viene de una palabra griega que es trillar. Había un aparato grandísimo en cemento que lo utilizaban para trillar el trigo. A ese movimiento de trilla, ¿cómo quedaba el trigo? Molido. A eso
Esa es la raíz griega de la palabra tribulación. Entonces, parte de la vida cristiana es vivir momentos de ¿qué? De tribulación, donde usted se siente trillado. Usted dice, ¿y por qué? Donde usted no entiende, donde usted dice, pero estoy yendo a la iglesia, pero estoy haciendo esto, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Será que el Señor está enojado? ¿Dónde hay un pecado por ahí que no he reconocido? A ver, usted está teniendo problemas o situaciones difíciles porque usted está en pecado. Venga, le sacamos los chukis, que pueda tener bendición. Bueno, la Biblia dice otra cosa. Dice que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Así que déjeme decirle, hermano, que parte de las cosas difíciles que estás viviendo, de las cosas que has perdido, de las cosas que no has recibido, de las cosas con las que luchas, te duelen y no entiendes, hace parte del plan de Dios. Porque Dios está formando en ti ¿qué? Está formando un fruto del Espíritu Santo allá en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paciencia. Así que Dios te está llevando a ser como Cristo. Y hay algunos que no se quieren colocar la ropa de Cristo. No, les incomoda, no quieren eso. Entonces dice que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia produce ¿qué? Prueba, porque ¿quién quiere ser paciente? Y menos en la sociedad que vivimos hoy, donde todo es ¿qué? Rápido. Usted se mete a internet y si el internet se demora 30 segundos, usted ya está desesperado. ¿Por qué así? Porque usted todo lo quiere ya. Usted quiere banda ancha rápida, televisión rápida. Usted va al banco y usted quiere que lo atiendan ya. Y si hay alguien con el atributo más grande de la paciencia, ¿quién es? Puede esperar años, siglos. Y esa prueba produce ¿qué? Miren, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Lo que estás viviendo ahora puede ser el preámbulo de lo que Dios va a hacer. ¿Amén? ¿Qué significa dar vueltas en el desierto? ¿Recuerdan a Israel? Antes de entrar a la tierra prometida. Yo quiero que hagamos ese panorama bien interesante, porque aquí ya vamos a empezar a ver las primeras razones por las cuales Jesús hizo este milagro. Y entendamos algo, antes de la tierra prometida estaba ¿qué? El desierto. Muchos queremos tierra prometida sin pasar por el desierto. Por eso la Biblia en Proverbios es sabia cuando dice que el que siembra con lágrima recoge con gozo. Hoy todo lo queremos ya. No queremos sembrar, no queremos el fruto de la paciencia. ¿Qué significa dar vueltas en el desierto? ¿Usted sabía que el viaje de Israel desde Egipto a la tierra prometida duraba 40 días? Se demoró 40 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué Dios no les permitió entrar a la tierra prometida? ¿Qué había en el corazón de Israel? Pregunta, ¿por qué Dios no está obrando lo que debería estar obrando y lo que tú quisieras tener? Tú no le vas a dar una moto a tu hijo de 10 años, o lo vas a hacer, Dios tampoco lo hace. Dios nos da, hace milagros sobrenaturales en todas las áreas de nuestra vida en la medida en que tú aprendas a ser maduro en tu proceso espiritual. Pero muchos están ahí que en su matrimonio, en sus finanzas, en su vida personal, etcétera, etcétera, dando vueltas ¿en dónde? En el desierto, porque no quieren aprender. Y el Señor les ha dicho de una manera, de otra manera, de esta manera, en el culto, en el mensaje, aquí, allá, no quieren aprender. Y entonces se vuelven personas ¿qué? Necias. Y Dios no puede soltar su bendición, porque esa bendición puesta en tus manos inmaduras, ¿en qué se va a convertir? En una maldición para ti. ¿Sí ven lo torcido del mensaje que están dando allá afuera? Diciéndole a la gente, pida bendición. ¿Quiere esa camisa de 200,000 pesos? No tengo plata, no importa. Meta la tarjeta de crédito, pero usted se merece eso, hermano. Es un hijo del rey. Versículo 11. De Juan 2. Este principio de señales, ojo, pero hasta donde sabemos creo que fue el primer milagro que hizo Jesús. Fue el primero. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan 2, del 1 al 2 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús escogió una ocasión feliz para realizar su primer milagro. Venga, yo les pregunto, ¿será que Jesús estaba despistado? ¿Será que Jesús cuando se dio cuenta dijo, ay, me tocó hacer un milagro aquí? Yo no creo. Él escogió esa oportunidad. Él sabía que iba a pasar. ¿Una fiesta? Jesús en una celebración, hermanos. A veces nos pintan a Jesús como un Jesús ¿qué? Mojigato,
aburrido. Y a veces ese mismo Jesús se lo mostramos a nuestros hijos y por eso es que ellos no quieren venir a la iglesia. Jesús en una fiesta y lo peor de todo, Jesús disfrutando un tiempo con sus discípulos en una fiesta, en una celebración. Métase a internet y solamente coloque bodas judías, se darán cuenta todo lo que los judíos disfrutan en una boda. Danzan, celebran. Pastor, entonces, próximo domingo de biblioteca, no, señor, pero un momentito. Revisemos el contexto. Era algo familiar, era una boda, una celebración sana, etcétera, etcétera, etcétera. El que lo entendió, lo entendió. Jesús vivía una vida de gozo y disfrutó tanto como cualquier otro invitado. ¿Cómo me gozo yo en las fiestas? Disfruto, río, comparto. El pastor, sí, ¿por qué no? Proverbios capítulo 15, versículo 15. Los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Perdónenme, pero Jesús no era amargado. Hay personas, aún en la iglesia, que apenas llegan, se les ve en el rostro la amargura. No quieren hablar con nadie, no quieren que nadie les diga nada, no quieren tocarse con nadie. Todos los días del afligido son difíciles. El que todo el tiempo anda cabizbajo, toda una persona que todo el tiempo vive ¿qué? Afligida, y todos los días de esas personas son ¿qué? Difíciles. Pero ¿qué dice la Biblia? El corazón contento tiene un banquete continuo. Oiga, qué tristeza, pero yo he conocido congregaciones donde hay personas tan amargadas, porque es que uno es el que decide enojarse. El problema no está afuera, el problema está en usted. Jesús compartió el gozo del novio y la novia. ¿Por qué no aparecen los nombres del novio? ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué no aparecen? Porque no eran personas ¿qué? Importantes. ¿Sabe por qué no aparecen? Porque eran personas comunes y corrientes, como usted y como yo. Jesús asistió a unas bodas de unos novios que ni siquiera la Biblia dice quiénes son. Ese es Jesús. Jesús ama y anhela involucrarse en los asuntos cotidianos de nuestra vida. No hay persona más equivocada que se crea nadie para el Señor en medio de lo que hace y lo que es. Esa persona lo que tiene un problema de estima, lo que tiene una falsa humildad, lo que tiene un problema de carácter, porque mantienen en sus trabajos con esa lástima, nadie me mira, nadie me habla, pendientes de la aprobación de otros. Lo hice bien, no lo hice bien. Mire, Jesús se involucra con personas que comunes y corrientes. ¿Qué hay de especial en usted? ¿Qué hay de especial en mí? Nada. Socialmente, seguramente hay 1000 personas mejores que todos nosotros. Pero Jesús se involucra con personas comunes y corrientes. ¿Y de qué más? Y en los asuntos cotidianos ¿de qué? De nuestra vida. Jesús quiere estar con usted en el trabajo el lunes por la mañana de la misma manera que quiere estar con usted los sábados en la iglesia. A Jesús le importan las pequeñeces de nuestra vida. El ingrediente perfecto para que se cocinara el milagro lo escuchamos de los labios de María. Leamos Juan capítulo 2, el versículo 5 dice: tu madre dijo a los que servían, hagan todo lo que Él os dijera. Ahí está la clave. Así es que se cocina un milagro, cuando usted hace lo que Jesús dice. Queremos milagros, pero no nos importa lo que Jesús dice. Queremos que se abran puertas, pero no nos importa lo que Él dice. Este es el mejor consejo, es el secreto para cualquier milagro. Si hemos descubierto hoy un tesoro, es ese, versículo 5. Hagan todo lo que Él les diga. Pregunta: ¿estás haciendo todo lo que Jesús te dice? ¿Te ha dicho? ¿Por qué para Dios es tan importante aprender a obedecer? ¿Por qué? Vamos a ver un milagro asombroso. Yo no sé usted, pero que conviertan agua en vino. Y no solamente eso, que hayan testigos, no solamente oculares, sino que sensoriales de lo que estaba pasando. Lo probaron, miren, con el gusto, y dijeron: esto es mejor que el vino que acabamos de probar. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? ¿Por qué para Dios es tan importante obedecer? Primera razón, por nuestro propio bienestar. Vamos a ver 3 razones por las cuales usted necesita escuchar la voz de Dios. Pero no solamente escucharla, obedecerla. ¿La estás obedeciendo en tus finanzas? ¿La estás obedeciendo en tu mayordomía, en tu ofrenda? ¿La estás obedeciendo
en la mayordomía de tu tiempo, de tu devocional? ¿La estás obedeciendo en tu día a día, allá en tu trabajo, en lo que Dios te dice, en lo que Dios te dice que hagas, pero te sigues resistiendo a no hacerlo por tu orgullo y por tu ego? Sí. Primero, ¿sabe por qué Dios quiere, el Señor Jesús quiere que usted obedezca? Por su propio bienestar. Mire lo que dice el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo. Aunque los sirvientes, ¿qué? Sabían lo que había allí. Dice la Biblia que esos sirvientes conocían a Jesús. Dice la Biblia que había ya antecedentes de los milagros de Jesús. Dice la Biblia que estos siervos vieron a Jesús hacer milagros. No, dice que ese fue el primer milagro que hizo Jesús. Nadie conocía a Jesús. Es más, el último versículo de este pasaje dice que ahí fue donde él ¿qué? Mostró su gloria. Así que estos hombres sabían que lo que iba a probar esa persona era ¿qué? Agua. Sirvientes. ¿Qué nos revela esto, hermanos? Jesús dijo a los siervos que llenaran las tinajas con agua hasta el borde. Pregunta. Lea el versículo 7. Jesús les dijo que llenaran las tinajas con agua hasta el borde. Pregunta. ¿Qué hicieron los sirvientes? Obedecieron. ¿Sabe por qué? Sirviente viene de una palabra griega llamada doulos, que significa esclavo. Estas personas estaban entrenadas en toda su vida solamente ¿para qué? Obedecer. No cuestionaban, no razonaban. Si su señor le decía, tírate, él no preguntaba, ¿por qué? Deme argumentos. Yo no estoy viendo que el piso esté con colchón. Estaban entrenados y toda su vida desde pequeños había sido ¿qué? Obedecer. ¿Saben qué hacemos nosotros hoy en día como cristianos? El Señor te dice, avanza. ¿Y sabe qué hacemos? ¿Por qué? Yo no veo la puerta abierta. Si yo avanzo, Señor, me voy a estrellar. Y empezamos a racionalizar todo lo que el Señor nos dice y nos muestra. No hay corazón de siervo en nosotros. Y si no hay corazón de siervos, Jesucristo no es el Señor. Porque si yo le digo a Cristo que Él es mi Señor, yo tengo que obedecer. ¿Sin qué? Sin cuestionar. Pero hay personas que en los púlpitos le enseñan a la gente a cuestionar a Dios, a cuestionar su voluntad. Yo no veo eso en Jesús. Allá en Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa, pero si no es posible, que se haga ¿qué? Yo no veo a Jesús así. Yo veo a Jesús siendo un ¿qué? Un esclavo, un siervo. ¿Sabe por qué debe convertirse usted en un esclavo y en un siervo del Señor? Para nuestro propio bienestar. Jesús sabía que iba a pasar, Él sabía que iba a pasar. Y miren, estos sirvientes conocían y sabían, el maestresala no, pero los sirvientes sabían que esas tinajas estaban llenas de ¿qué? De agua. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían cogido ¿qué? Agua. Y las habían llenado. Luego les dijo que tomaran un poco de agua y lo llevaran al... Oiga eso. O sea, no solamente que echaran agua, sino cojan un poquito de agua y se lo lleva el maestresala. Otra persona más sensata que le dice, a ver, pruébelo. Como hacen estos genios por televisión, ¿no? Mírenlo. Y lo pasan por televisión y por todos los canales. Mírenlo como camina, hágale para allá y venga para acá, mírenlo. Y todo el mundo, él se llena de ¿qué? De gloria. Ustedes ven a Jesús así, pruébenlo. Para que te des cuenta de lo que yo soy capaz de hacer. Cojan agua y llévenselo al maestresala. Le aseguro que yo, y perdónenme, pero usted también. No, pero momentico, yo no voy a pagar la vergüenza. Venga, yo pruebo eso. A mí me va mostrando, papá. Aquí que viene, que meta aquí 6 botellas, que agua, que yo no sé qué. No. Venga, yo pruebo eso. Yo hubiera hecho eso. Estos hombres no. Cogen y llevan para que el maestresala ¿qué? Pruebe el milagro que Jesús acaba de hacer. Aquellos siervos obedecieron a Jesús y al hacerlo fueron partícipes del secreto más grande de la procedencia de este nuevo vino. Fueron obedientes y fueron parte de uno de los milagros más gloriosos que hizo Jesucristo y toda la enseñanza. Jesús hizo ese milagro solamente para que la fiesta no se dañara, para que los invitados estuvieran cómodos bien y se emborracharan. Jesús tenía un propósito, Jesús tenía una razón. Él hizo ese milagro con un propósito. Miren, ellos participaron de las grandezas de los milagros del Señor porque aprendieron o porque estaban enseñados a ser ¿qué? Obedientes, a ser siervos. Avancemos. Si quiere participar de lo sobrenatural, transfórmese en un sirviente del Señor. Transforme su corazón. Deje de cuestionar. Deje de vivir en lo natural. Sea un siervo allá en su trabajo, allá en su casa.
Hay esposas que todavía no han aprendido a ser siervas en su hogar. Esposos que no han aprendido a ser siervos en su casa. Y creen todo el tiempo que tienen ¿qué? Derechos, 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 derechos. Un esclavo no tiene derechos, ¿tiene qué? Deberes. Y es que usted tiene que hacer aquí, la otra, no es que usted el que tiene que hacer. Nunca encuentra, cuando uno se sienta con una pareja, es tan difícil encontrar que los dos llegan a un acuerdo y digan, te voy a servir, no importa lo que hagas, te voy a servir. Y el otro, ok mi amor, eres lo máximo, yo también lo voy a hacer, no importa lo que tú eres, yo te voy a servir. Ojalá le llegaran así a uno. Pero no, se sientan y cada uno empieza a reclamar ¿qué? Derechos. Es que él no me dijo, es que él no me hizo, es que él no hace, es que ella mire esto y lo otro, y es que ella, y todo es una afrenta el uno contra el otro. Seguramente algunos están diciendo, ay pastor, ¿usted por qué está? Estoy hablando de usted, yo no estoy hablando de su matrimonio. Es que todos los matrimonios son así. Solo los sirvientes conocieron lo que Jesús había hecho. Ni el más importante de la fiesta lo conoció. Qué hermoso. Si Jesús hubiera querido sacar su ministerio en un 2x2 así, rápido, para que todo el mundo se diera cuenta que hubiera hecho, nadie se dio cuenta. ¿Ustedes sabían que aquí nadie se dio cuenta? Los únicos que supieron qué había pasado fueron los sirvientes. Nadie más. Ni el maestresala se dio cuenta. Y la Biblia no nos dice que se dieron cuentas. Ni, yo creo que se murieron sin darse cuenta. A no ser de que hayan vivido y hayan escuchado el relato de los discípulos. ¿Por qué Jesús no quiso que nadie se... ¿Saben que los sirvientes... ¿Por qué los sirvientes? Porque ellos no tenían la capacidad de darle gloria a nadie. Pero si el maestresala se hubiera dado cuenta, ¿ustedes saben qué hubieran hecho con Jesús? Si los de la boda se han dado cuenta, ¿saben qué? Mejor dicho, aquí está la empresa de eventos, Christus Eventus, todo para sus bodas. Le transformamos agua en vino. Barato sale eso, hermano. ¿Por qué Jesús le reveló eso a personas tan insignificantes? ¿Sabe por qué? Porque eran siervos, porque solamente un siervo, alguien que tiene corazón de siervo, puede ver los milagros en su vida. ¿Por qué una pareja se divorcia? ¿Por qué una pareja tiene problemas? Porque ninguno de los dos tiene corazón de siervo. O uno de los dos no tiene corazón de siervo y el otro está ahí aguante y aguante. Por eso no ven milagro en su matrimonio, en su relación con sus hijos, con sus vidas, en sus trabajos. ¿Por qué? Porque no hay corazón de siervos, porque todo es orgullo. Yo no soy orgulloso, es que el orgullo no se muestra, ¿saben? Somos tan orgullosos. A mí esto me lo enseñó alguien y yo le doy gracias al Señor por la vida de esa persona. Una vez esa persona me dijo, yo no quería salir a algo porque me daba pena. Y esa persona me dijo, John, la pena es orgullo. Y me puse a revisar y sí, la pena es orgullo. ¿Usted había sentido su pena como orgullo? ¿Sí ve lo sutil que es? Cuando usted le da pena a algo, esa es la mayor expresión de orgullo porque usted no se quiere ¿qué? Exponer. Ahí el ego está en su máximo esplendor. Pero usted dice, no, estoy apenadito. Pero eso es lo que un corazón del diablo, porque el corazón del diablo es ¿qué? Orgulloso. Por el pecado de Satanás, el orgullo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Hermano amado, por favor, Dios quiere hacernos partícipes de su gloria y de lo sobrenatural. Pero la pregunta es, ¿tenemos corazón de siervos? Amós capítulo 3 versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor. Ojo, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Por qué escogió Dios a esos hombres? ¿Por qué escogió a Isaías? ¿Por qué escogió a Jeremías? ¿Sabe cuál es la única característica por la cual Dios los escogió a ellos? Porque eran hombres mansos de corazón. Qué interesante. Dios le revela sus secretos. ¿A quiénes? A los que tienen corazón de siervos. A los únicos que buscan es servir, dar. Los siervos son los que conocen los secretos. Los únicos que quedaron en intimidad con Cristo allá y se dieron cuenta del milagro fueron los siervos, los sirvientes.